Bueno, buenas tardes. Ha sido decir mi nombre y se han levantado 4 o 5 personas y se han marchado. Espero que eso no signifique que es que no les inspiro. Bueno, cuando Gloria me metió en este lío, que está ahí, se ha escondido en la tercera fila, y me dice, tienes que hablar de líneas no rectas de la comunicación, pues sinceramente no sabía qué pensar. Y realmente tampoco tenía muy claro qué puedo compartir con la gente de la Facultad de Ciencias de la Información que realmente pueda inspirar. Yo sinceramente no estoy muy seguro de que lo que os vaya a contar os vaya a marcar un antes y un después, pero haciendo un poquito de retrospectiva, pues me doy cuenta que veo mi trayectoria profesional, mi trayectoria incluso personal, y veo que hay constantes líneas que son no rectas. Me han dicho que me ponga en el centro y me acabo de acordar. Es aquí donde me tengo que poner. Gracias. Bueno, líneas no rectas en la comunicación. Yo diría que si en alguna disciplina, en algún entorno, en algún contexto, realmente las líneas no son rectas, es precisamente la comunicación. La comunicación, tanto si la enfocamos desde una perspectiva profesional como si no, como una simple habilidad humana, pues nunca es recta. Siempre nos han contado esto del emisor, el receptor, el canal, pero ya sabemos que siempre hay muchos ruidos, luego están las interpretaciones, están los tonos, en fin, realmente este es un mundo muy, muy complejo. Yo os decía que mi trayectoria personal es un ejemplo de línea no recta. Yo cuando tuve que decidir qué estudiaba en la universidad, bueno, pues no tenía ni idea, sencillamente. Entonces lo que decidí estudiar fue, pues dentro de lo que más o menos había estado viendo en el instituto, pues lo que parecía que se me daba un poquito mejor. Casi fui quitando aquellas cosas que no me apetecían. Y decidí estudiar historia, porque yo tenía una idea bastante romántica de la educación. Yo había visto muchas pelis donde veía cómo eran los profesores, sobre todo de secundaria, ¿no? Los institutos, y esa figura de profe inspirador, de profe que realmente motiva al cambio, y tenía esa idea romántica. Entonces empecé a estudiar historia. Pero en paralelo tenía que buscarme la vida, tenía que ganarme la vida. Decidí, bueno, pues buscarme un trabajo. Y empecé a trabajar en una grandísima multinacional española, como es Telefónica, donde pronto tuve la oportunidad, bueno, pues de entrar en contacto con el mundo del marketing y de la comunicación. Y ahí me di cuenta, caramba, que la comunicación me apetecía muchísimo. Y cosas de la vida. Con el paso del tiempo he conseguido precisamente en mi posición actual, que estrené hace apenas 3 semanas, pues aunar el mundo de la comunicación y el de la educación, ¿no? Comunicar para una institución educativa, un conjunto de instituciones educativas. Aunque hablamos de Laureate International Universities, pues seguramente conoceréis mejor la Universidad Europea de Madrid. Es una de las instituciones pues, que este grupo tiene aquí en España. Bueno, pues al final, realmente, aunque la línea no ha sido estrictamente recta, pues he conseguido algo que es aunar precisamente mis dos pasiones, la comunicación y la educación. Desde un punto de vista estrictamente profesional, me gustaría hacer con vosotros una reflexión bastante interesante. O bueno, a mí me parece interesante. Yo tengo ya más de 20 años de profesión, y cuando uno empezaba a trabajar en el mundo de la dirección de comunicación corporativa, pasaban varias cosas. La primera es que cuando tú estabas estudiando en la universidad nunca te planteabas trabajar en un... Es decir, tú de mayor no querías ser director de comunicación, las cosas como son. Tú querías ser periodista, querías ser reportero, querías ser presentador, querías hacer guiones de cine, querías hacer muchas cosas, pero desde luego ser director de comunicación no era una de ellas. La segunda cosa que ocurría era que a ti te preparaban para un contexto en el que la comunicación corporativa era una comunicación unidireccional. Es decir, las empresas decidían contar su película, en este caso en el peor de los sentidos posibles, ¿no? Su mensaje, intentar colocarlo a un conjunto de personas, a un conjunto de públicos, de manera completamente unidireccional. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que vivimos, pues obviamente, la gran revolución digital. Y la revolución digital, más allá de las famosas historias que podríamos decir que democratizan el acceso a la información y muchas otras cosas más, ha producido algo que es mucho más profundo, mucho más importante en la vida corporativa, en la vida de la relación de las marcas con sus públicos. Y es que vivimos en lo que se llama la economía de la reputación. La economía de la reputación lo único que dice es que alrededor de una marca hay un conjunto de intangibles que hacen que cualquiera de vosotros o yo mismo, cuando tenemos que tomar una decisión de compra, lo hacemos en base a consideraciones que no son siempre los atributos típicos del producto. No siempre compramos
por el precio, no siempre compramos por un determinado atributo de ese producto. Hay una serie de intangibles, que son normalmente reputacionales, que deciden que yo quiera estudiar Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid o quiera estudiar Ciencias de la Información, pues no sé, en la Universidad Juan Carlos I, por ejemplo, podría ser una alternativa, ¿de acuerdo? En ese contexto, precisamente, de la economía de la reputación, lo que nos encontramos es que vivimos en un mundo de conversaciones en la que todo el mundo habla con todo el mundo. Fijaos cómo ha cambiado precisamente el papel de un director de comunicación. Del famoso jefe de prensa que de alguna manera escribía una nota de prensa con lo que decía el gran jefe, que era el mensaje fundamental, lo lanzaba a los medios y esperaba que los medios lo recogieran, tenemos ahora un contexto en el que todo el mundo habla con todo el mundo. ¿O acaso un cliente no puede ser precisamente un influencer que haga su reflexión en redes sociales? ¿O un empleado no puede ser al mismo tiempo también cliente? ¿O un empleado pueda ser cliente y también dueño porque sea accionista, aunque sea pequeño accionista de tu compañía? Por tanto, fijaos, nos formaron para tener esa comunicación completamente unidireccional y lo que nos encontramos ahora es en un entorno donde las conversaciones fluyen a nuestro alrededor. Y aquí se produce, yo diría, lo más importante en el mundo de la comunicación corporativa. Hemos cambiado el paradigma. Hemos pasado del paradigma del control, en el que el director de comunicación pretendía tener el control del mensaje, del canal y, si me apuras, o si me apuráis, hasta de la audiencia, a un entorno en el que tiene que hacer o dejar fluir precisamente esas conversaciones, en las que tiene que ser un entorno en el que tiene que ser el verdadero facilitador de esas conversaciones. Esto además se une a otro elemento que desde mi punto de vista es clave, ¿no? Y es cómo ha cambiado precisamente un elemento muy importante, que es la credibilidad. Las empresas, las organizaciones, con el paso del tiempo, y mucho más en este contexto de crisis de estos últimos años, han perdido credibilidad. Hemos pasado de un entorno, bueno, y esto al que le interese estos temas de la reputación y de la confiabilidad de las marcas, les recomiendo que eche un vistazo al barómetro de la confianza de Edelman, una gran compañía de PR a nivel internacional, que saca todos los años un barómetro de la confianza. Si miramos los resultados que se van teniendo en los últimos años, hemos visto como poco a poco la alta dirección de las organizaciones ha empezado a perder credibilidad. ¿Y quién la está ganando? La están ganando precisamente las personas que tienen una posición, digamos, más baja en la organización. En Edelman lo llaman a person like me. Es decir, si yo soy una persona que necesita creer o necesita escuchar un mensaje de una determinada organización, prefiero que me lo cuente un empleado de base que el propio CEO o el propio director de comunicación. Esto lo que ha promovido al mismo tiempo es que el director de comunicación no solo tenga que crear contexto para que se produzcan las conversaciones, sino que además, lejos de lo que hacía antes, que era tener el monopolio del mensaje, se encuentra en una situación en la que tiene que animar a todas las personas que conforman esa organización a que hablen en nombre precisamente de esa organización. Mirad, ese mismo barómetro de la confianza de Edelman nos dice otra cosa, y es que la gente, cuando digo la gente, hablo de mí y hablo de todos vosotros, necesitamos escuchar entre 3 y 5 veces un mensaje corporativo, un mensaje que nos traslada una marca, para empezar a dotarle de credibilidad. Por eso, precisamente, nos encontramos en la situación y en la paradoja de tener que contar con todas las personas que conforman nuestra organización. Como veréis, hemos planteado, digamos, un inicio de esta profesión de monopolio de la información, de control absoluto de la información, a un contexto que ha cambiado radicalmente. Y esto, claro, nos lo ha promovido precisamente el entorno digital. Y esto me lleva a mí a otra reflexión. No solo porque yo haya tenido que hacer todo este recorrido, es decir, partir de una situación a la actual, sino que a veces uno se plantea, bueno, yo obviamente no soy nativo digital, ya tengo una edad y obviamente yo tengo un perfil analógico, aunque hago un uso intensivo de las redes sociales y estoy muy metido en el contexto digital. Pero a veces uno piensa, bueno, ¿y entonces cuál es mi papel? ¿Cuál es mi verdadera aportación de valor en este entorno? En un entorno que es nuevo. Y yo la conclusión a la que he llegado, o por lo menos me gusta creer que esa es mi aportación de valor, es que formo parte de una generación de transición. Es decir, soy una persona que nació en un contexto analógico, que estudió y trabajó
desde el punto de vista de la comunicación en un entorno analógico, con las claves analógicas, que he tenido que adquirir las competencias digitales que prácticamente todos los que estáis aquí pues ya tenéis de manera mucho más natural, y he sido capaz de enriquecer el contexto digital con el conocimiento estratégico de la organización. Por último, me gustaría haceros otra reflexión, otra línea no recta que se ha producido en la profesión. No tanto en mi caso, que también, pero sobre todo en la profesión del director de comunicación. Yo ya sé que después de escuchar a Valentín y a Mila, esto es más aburrido, pero también tenemos derecho a la existencia los directores de comunicación. Pues os digo, otra cosa que ha cambiado es la labor precisamente de liderazgo que el director de comunicación tiene en las organizaciones. Yo siempre digo que tan importante es la palabra comunicación como la palabra director que se pone delante. ¿Y eso qué significa? Significa que hemos tenido que aprender, personas que habitualmente han estudiado en las facultades de Ciencias de la Información, aunque no sea mi caso, hemos tenido que aprender a liderar personas. Hemos pasado de un modelo en el que éramos jefe al estilo capataz a tener que ser líderes inspiradores, no solo para tu equipo, las personas que trabajan directamente contigo, sino líderes inspiradores para el conjunto de la organización. Si queremos animarles a que participen de las conversaciones, necesariamente tenemos que tener las competencias necesarias para poderles inspirar. Fijaos qué cambio de modelo jefe capataz a un modelo de dirección precisamente más inspiradora, de liderazgo más inspirador. Pero luego además nos pasa otra cosa más. Según hemos ido avanzando en esta profesión y según hemos ido empezando a tener mayor visibilidad en las organizaciones y entrar en los comités de dirección, nos ha tocado tener que empezar a participar en decisiones estratégicas, participar en debates que en principio nos son ajenos, pues sobre la estrategia de la compañía en la que estás trabajando. Tienes que empezar a participar en debates sobre tomas de decisiones, por ejemplo, sobre inversiones, sobre contratación o no de determinadas personas, sobre la oportunidad o no de lanzar determinadas campañas que están más vinculadas al entorno comercial. Y esto, de nuevo, nos lleva precisamente a tener que estar constantemente en el reciclaje, porque obviamente con la formación que obtenemos en las facultades de Ciencias de la Información, pues no es suficiente. Tenemos que estar constantemente trabajando en nuevas competencias para poder, primero, estar a la altura en los comités de dirección y, segundo, poder participar de esas decisiones estratégicas. Yo, para terminar, aunque me va a sobrar incluso hasta un minuto, me gustaría deciros que a mí todos estos cambios y todo este planteamiento que yo personalmente me he hecho a lo largo de mi carrera profesional, en estos últimos 20 años y en todos los que me quedan todavía unos cuantos, siempre me he puesto, digamos, un poco como objetivo el de la innovación precisamente como actitud. Ser capaz de intentar ver dónde soy capaz de aportar más valor e intentar encontrarlo. Primero encontrarlo en mí mismo y después ser capaz precisamente de aportarlo a todos los demás. Y en ese sentido, pues estoy muy de acuerdo con bastantes de las palabras que ha estado compartiendo con nosotros Valentín. Es importante que asumamos riesgos, que estemos dispuestos a meternos en según qué fregados. Por eso yo acepté la invitación encantado que me hizo Gloria, porque al final, cuando te sacan de tu zona de confort, es cuando te obligan precisamente a reflexionar y a poner en orden tus ideas. Por mi parte, nada más, animaros a que también vosotros toméis la innovación como actitud. Muchas gracias.